Muy buenos días, compañeras y compañeros legisladores, siendo las 10:28 de este día, lunes 8 de junio del 2020, reunidos en el Salón Exlegisladoras Jaliscienses del Patio Legislativo, les doy la más cordial bienvenida a la reunión número 71 de la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, correspondiente al periodo anual del segundo año de ejercicio constitucional. Para continuar y de conformidad con lo establecido por el artículo 47, numeral 1, fracción 7 y relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, me permito instruir al secretario técnico de la Junta para que tome lista de asistencia y verifique la existencia de quórum legal para sesionar válidamente. Diputado Salvador Caro Cabrera. Presente. Diputado Gustavo Macías Zambrano. Diputada Erika Pérez García. Presente. Diputada Mariana Fernández Ramírez. Diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. Presente. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. Diputado Óscar Arturo Herrera Estrada. Se da cuenta que se encuentran 7 de las y los legisladores integrantes de esta Junta de Coordinación Política. Muchas gracias. Como consecuencia, se declara quórum legal y se da inicio a la sesión. Con base en el artículo 40, se da inicio a la sesión, pero para antes, damos la bienvenida a la diputada Sofía Berenice, que hace el favor de acompañarnos, y la diputada María Esther López Chávez. Con base en el artículo 48, numeral 1, fracción 1 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, me permito instruir al secretario técnico de lectura del orden del día que se propone para someterlo a votación. Como lo lista de número 1, lista de asistencia y en su caso declaración de quórum legal, la cual ya fue declarado con anterioridad. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día que nos ocupa. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión anterior. Número 4, trámite de las comunicaciones recibidas. Número 5, discusión y en su caso aprobación de acuerdos legislativos. Número 6, asuntos generales. Número 7, clausura. ¿Es cuánto? En el desahogo del segundo punto está a consideración de las y los integrantes de la Junta de Coordinación Política el orden del día y en los términos de lo dispuesto por el artículo 46, 182 y demás relativos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, en votación económica les pregunto si se aprueba. Aprobado. En el desahogo del tercer punto consistente en la aprobación del acta de la reunión de fecha 27 de mayo del 2020, se pone a su consideración omitir las lecturas de la misma en virtud de haber sido previamente circulada y conocido el contenido de la misma, por lo que en votación económica les pregunto si se aprueba que se omita su lectura. Aprobado. Como consecuencia, con fundamento en los artículos 46, 182 y relativos a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito en votación económica preguntarle si se aprueba el contenido del acta. Aprobado. Para continuar, se procede con el desahogo del cuarto punto, consistente en trámites de comunicaciones recibidas, para lo cual esta presidencia da cuenta que los documentos correspondientes relativos a los puntos del 4.1 al 4.6 obran listados en el orden del día que se les circuló con la debida anticipación, por lo que, con apoyo en el artículo 152, numeral 3 y 182 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, se propone omitir su lectura y en votación económica les pregunto si se aprueba la omisión de la lectura. Aprobado. Esta presidencia recibió una comunicación más a las enlistadas en el punto 4 del orden del día, identificada con el punto 4.7, de la cual obro una copia en sus carpetas para que se impongan de su contenido, la cual fue remitida también a sus asesores previamente a esta reunión para su conocimiento. Se pone a su consideración, se dispense su lectura y solo se lee una síntesis de la misma junto con el trámite propuesto por esta presidencia.
En votación económica se pregunta si se aprueba la dispensa de la lectura. Aprobado. Le pido al secretario técnico de lectura de la síntesis de la comunicación junto con el trámite propuesto por esta presidencia. Como lo indica, diputada presidenta, 4.7, folio 615, oficio número PMD, diagonal SBGM, diagonal 033, diagonal 2020, que suscribe la diputada Sofía Berenice García Mosqueda, presidenta de la mesa directiva, mediante la cual solicita poner a consideración de los integrantes de la Junta de Coordinación Política una modificación al acuerdo legislativo 11-598-LX2-20, a través de la cual se definieron acciones para prevenir el contagio del virus COVID-19 en el Congreso del Estado de Jalisco. Resolución propuesta: enterados y remítase copia electrónica a los integrantes de la Junta de Coordinación Política para su conocimiento y resolución, para lo cual se agenda dentro del punto número 6 de Asuntos Generales el punto resolutivo al acuerdo legislativo que se propone en la modificación de cuenta. Es cuanto, diputada presidenta. Dispensada que fue la lectura del trámite propuesto a las comunicaciones recibidas, está a su consideración el contenido de las mismas. Está a consideración el contenido de las mismas. De las comunicaciones. ¿No? En consecuencia, al no haber quien solicite el uso de la voz para hacer manifestación alguna, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 48, 182 y relativos a la Ley Orgánica, para antes, el diputado Salvador Cabrera. Miren, yo quiero entender, y gracias por el uso de la palabra, presidenta, que atingentemente la presidencia de la mesa directiva trató de explorar esta posibilidad, probablemente lo estuvo razonando durante la semana pasada, y pues tenía sentido. En este contexto, donde hay familiares de colaboradores que tienen ya la infección y también integrantes del equipo de este poder público, me parece que es ya al día de hoy, después de las noticias de ayer, totalmente inoportuno este planteamiento. Con todo respeto a la presidencia, yo quisiera que lo vamos a discutir en Asuntos Generales, que nos diéramos 15 días para pensarlo y entonces poderlo procesar. Pero vean, estamos sesionando en la Junta de Coordinación Política en condiciones totalmente extraordinarias, de manera muy justificada, y ahora el dar cabida para el lucimiento personal en las sesiones plenarias, pues me parece que es inoportuno. Finalmente, ningún grupo parlamentario, ningún legislador tiene restringido el acceder a los medios de comunicación para difundir sus propuestas. Nosotros, como grupo parlamentario mayoritario, creemos que no es oportuno, que debemos hacer nuestras actividades de la manera más ágil posible para que tengamos el menor riesgo. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias, diputado. Efectivamente, podemos discutir este punto en número 6 de Asuntos Generales, por lo que procedo con la orden con el seguimiento de la sesión. Por los artículos 48, 182 y relativos de la Ley Orgánica que regula este Poder Legislativo, en votación económica les pregunto si se aprueba el trámite propuesto de las comunicaciones recibidas. Aprobado. Por lo que se instruye al secretario técnico proceder conforme al artículo 49, fracción 2 de nuestra Ley Orgánica y darles el seguimiento respectivo a los acuerdos aprobados. Para continuar, se procede con el desahogo del quinto punto, consistente en discusión, en su caso aprobación de acuerdos internos, para lo cual esta presidencia da cuenta que el acuerdo legislativo relativo al punto 5.1 obra listado en el orden del día que se circuló con la debida anticipación. Por lo que, con apoyo en el artículo 152, numeral 3 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco,
Se pone a su consideración omitir la lectura del mismo en virtud de haber sido previamente circulado y conocido el contenido del mismo. En votación económica les pregunto si se aprueba omitir su lectura. El 5.1. En uso de la voz, el diputado Salvador Caro. ¿No se entiende? Sí, es que no se escucha, no se entiende. Yo creo que tendríamos que redireccionar las bocinas. Presidenta, es para pedirle el retiro de este acuerdo. Mire, tengo información de por sí con las dos convocatorias anteriores y en este contexto y de acuerdo a la información que tiene el director del canal, según yo le preguntaba este fin de semana de cómo iba este tema de la convocatoria, pues evidentemente no hay ambiente para promover esta convocatoria. Entonces, yo creo que no solamente tenemos que repensar la convocatoria, sino repensar la forma de elección e integración del órgano de gobierno del canal del Congreso. Y lo tendremos que hacer entre todos, pero pues no gastemos papel en algo que no tiene futuro. Yo pediría a usted, a todos los integrantes, que le diéramos una pausa a este tema para reflexionar y para ver cómo podemos de mejor manera impulsar este proyecto. Muchas gracias, diputado. Entonces, pregunto a la Junta de Coordinación Política si están a favor de que se retire este punto para posponerlo para la siguiente o más adelante, que ya que hayan las condiciones para poder llevar a cabo esta convocatoria. Por los que estén a favor de retiro, por favor de levantar la mano. Aprobado. Se retira el 5.1 del orden del día. Por lo que pasamos al sexto y último punto, consistente en asuntos generales. Me permito someter a consideración de los integrantes de esta Junta de Coordinación Política un asunto más que tiene relación con el comunicado 4.7 y se trata del acuerdo legislativo de la Junta de Coordinación Política, mediante el cual se modifica el acuerdo legislativo 11.598/62/20, aprobado por el Pleno en la sesión ordinaria el día jueves 19 de marzo del 2020, a través del cual se definieron acciones para prevenir el contagio del virus COVID-19 en el Congreso. En su parte referente al artículo primero, numeral 5, quedando los demás puntos en los mismos términos del acuerdo anteriormente aprobado, del cual obra copia en sus carpetas para que se impongan del mismo. También fue remitido a sus asesores previamente a esta reunión para su conocimiento, por lo que se pone a su consideración, se dispense su lectura y solo se lea la parte resolutiva. En votación económica les pregunto si se aprueba la dispensa de la lectura. La dispensa de la lectura. Aprobado. Pido al secretario técnico de lectura una síntesis de los resolutivos del acuerdo legislativo que se propone, que aprueba modificar el acuerdo legislativo 11.598/62/20, que aprueba diversas acciones para prevenir el contagio del COVID-19 en el Congreso del Estado. Como lo indica, diputada presidenta, acuerdo legislativo, que aprueba modificar el acuerdo legislativo 11.598/62/20 y que aprueba diversas acciones para prevenir el contagio del virus COVID-19 en el Congreso del Estado. Artículo primero. En los mismos términos del acuerdo aprobado. Del 1 al 4, en los mismos términos del acuerdo aprobado. Número 5, en tanto subsista la contingencia, la mesa directiva aprobará a la Asamblea un orden del día para las sesiones ordinarias en el que la presentación de iniciativas se pueda realizar a través de la mesa directiva o desde la curul del diputado proponente, sin el uso de la tribuna. En su caso, también podrá suprimir el punto de asuntos generales. Del 6 al 10, en los mismos términos del acuerdo aprobado. Artículo segundo, en los mismos términos del artículo aprobado.
Es cuanto, diputada presidenta. Dispensada que fue la lectura del acuerdo legislativo propuesto, está a su consideración el contenido del mismo. El diputado Salvador Caro Cabrera. Pues ya di mis argumentos, les digo, si hubiera sido viernes hubiera tenido sentido, pero hoy lunes con los efectos de la contingencia entre el personal que labora aquí o sus familias, pues me parece francamente inoportuno. Yo pediría que nos diéramos 15 días para valorar esto, porque eso pues fue una medida que pensamos muy bien, tenía que ver con estar la menor cantidad de personas en el recinto el menor tiempo posible. Entonces ahora, pues eso que de la tribuna a la curul, pues no es ningún avance en este contexto. Vamos, mi propuesta es esa, darnos 15 días para valorarlo y dejarlo, pues la intención de nosotros no es que se rechace, no es que quede en un limbo, sino simple y sencillamente, Presidenta, solicitarle posponer la discusión hasta que sepamos realmente cuántas personas están infectadas de COVID-19 en el Congreso del Estado. Muchas gracias, diputado. ¿Alguien que quisiera hacer uso de la voz? La diputada Sofía Berenice. Muchas gracias, presidenta. Sí, sobre todo esta propuesta, por supuesto, es antes de que tuviéramos un caso registrado de COVID en el Congreso del Estado, con la idea de la participación y la expresión de cada uno de los diputados y diputadas, evitando el utilizar la tribuna, en el cual también estaré haciendo otra propuesta. Por supuesto, ahorita no vamos a estar haciendo sesiones presenciales. Lo primordial es resguardar la salud de todas y de todos y sobre todo el ver la ruta que esperemos no sea más amplia de contagio para poder tomar las decisiones pertinentes. Por supuesto que quede en la mesa, qué bueno que no se rechaza, la idea obviamente es abonar y también en el tema de las discusiones, cuando se llegue a dar el caso, las sesiones ordinarias o extraordinarias, también en el tema de la discusión que se haga desde el curul. Esa también va a ser otra propuesta en la cual, como bien lo decimos, tratando de evitar el contagio, previendo, pero sobre todo esperando estos 15 días para valorar después de que se hagan las debidas exámenes a los 18 compañeros y compañeras para ver la ruta de contagio en el Congreso del Estado. Es cuanto. Muchas gracias, diputada presidenta. Gracias, diputada Sofía. En uso de la voz, la diputada Rosangélica Fregoso. Buenos días, compañeras y compañeros diputados, prensa que nos acompaña, y considero también que sería prudente considerar la propuesta del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano para extender el plazo de la presentación de esta propuesta, presidenta, porque evitaríamos contagios. El tiempo de exposición de cada participante disminuiría y así estamos considerando que todos podemos estar expuestos y en un momento dado aplazamos el plazo y sabemos cuántas personas están siendo portadores o ya tienen COVID en este Congreso. Me parece adecuado posponer este tiempo. Es cuanto. Muchas gracias, diputada. En uso de la voz, el diputado Quirino. Muchas gracias, presidenta. En el mismo sentido, abonar al planteamiento que hace el diputado Salvador Caro y apoyado por Rosy Fregoso, creo que ahorita debemos de enfocar nuestros esfuerzos para que los trabajadores puedan estar atendidos, que las personas que resultaron o la persona que resultó contagiada se le pueda brindar todo el apoyo y las condiciones para tanto administrativas como de apoyo para que estén tranquilos y
enfocar nuestros esfuerzos en todo un protocolo que podamos hacer aquí al interior del Congreso y acciones que a lo mejor nos van a hacer regresar un poco con el tema de la convocatoria de los trabajadores, porque ya teníamos los trabajadores en algunas salas, es decir, tomar decisiones al respecto para poder enfrentar de mejor manera este tema y en su momento oportuno retomar esta propuesta que es importante, es buena, pero que en este contexto sí nos atrasaría. Solamente apoyar esta postura e invitar a todos que podamos entrarle de esa manera. Muchas gracias, diputado. En efecto, es una propuesta muy buena la de la diputada Sofía. Obviamente, a mí sí me haya gustado que se siguiera con esto para que los diputados y las y los diputados pudieran subir, bueno, más bien desde su curula hacer la presentación de iniciativas. Sé que en este momento, en este contexto, no se podría hacer porque tenemos que cuidar el tema de protocolos, la salud de todas y todos los que integramos aquí el Congreso. Por lo que está a consideración la propuesta del diputado Salvador Caro, que se baje también este acuerdo y posponerlo en 15 días más para poder subirlo. En votación económica les pregunto si se aprueba. ¿Del mismo tema? El uso de la voz del diputado Óscar Herrera. Muchas gracias. Una justificante muy importante es que uno de los temas que se van a revisar es el tema de la reforma electoral y para ello sí requerimos una muy amplia oportunidad de análisis. Entonces, en ese sentido, también se me hace muy adecuado tener más claridad, incluso si es posible interactuar entre los diversos grupos para lograr una reforma posible electoral muy adecuada para Jalisco. Es cuanto, gracias. Sí, gracias, diputado. En uso de la voz, la diputada Mariana Fernández. Diputada presidenta, de todos modos la sesión del miércoles va a ser en Zoom, entonces ya habíamos quedado que las iniciativas van a ir por mesa, pero sí me interesa tener una sesión donde se pueda debatir la reforma electoral que se vaya a aprobar en comisiones y que ojalá la próxima semana o en la próxima Junta de Coordinación sí dejemos una sesión presencial porque sí será seguramente una reforma importante que, como lo dice el diputado Óscar, sí es importante poder dar el debate, si quieren desde los curules, pero es algo trascendente que no tiene que ser de manera de Zoom, la reforma electoral que tendría que estar lista antes de finales de junio. Ojalá se programe una sesión que sí pueda ser presencial y que haya debate desde los curules. Muchas gracias, diputada. En uso de la voz, el diputado Gustavo Macías. Sí, en relación a lo que ya han comentado mis compañeros, el plazo que se está pidiendo de 15 días para presentar las iniciativas desde la curul, creo que es adecuado por la circunstancia que estamos viviendo. En cuanto a los temas electorales, lo único que tenemos que hacer antes del miércoles es presentar las iniciativas que se turnen. Que se turne a comisiones e inicie la discusión en las comisiones respectivas. Y al momento que tengamos que discutir estas reformas que son muy importantes en materia electoral, sí poderlo hacer de la manera más amplia, pero hay que recordar que tendrá las comisiones respectivas de aquí al último de junio, que es el plazo que tenemos para llevar a cabo las reformas en materia electoral. Y aprovechando para que si de una vez pudiéramos aprobar la sesión del miércoles con los temas en materia electoral, recuerden que tenemos 48 horas para autorizar las sesiones virtuales y el miércoles sería pues estaríamos dentro del límite para que quien tenga iniciativas en materia electoral las pueda presentar antes de esa fecha y las podamos discutir el miércoles. Creo que es la sesión adecuada para que hoy mismo pudiéramos acordar que sesionáramos el miércoles
y se turne a las comisiones respectivas las iniciativas que se presenten en materia electoral. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias. Creo que coincidimos en el tema de materia electoral. Es un tema muy importante que obviamente queremos que haya discusión y un análisis profundo, pero que de verdad se lleve a cabo, que no sean imposiciones. Eso en cuanto a materia electoral. En asuntos generales trataremos el tema, ya tenemos aquí el acuerdo, creo que ya todos los compañeros son sabedores del contenido. En asuntos generales lo veremos. Ahora está a consideración la propuesta del diputado Salvador Caro, por lo que les pregunto en votación económica si están de acuerdo. Aprobado. Se baja el tema también para discusión, más bien para subirlo en 15 días. Ahora, ¿alguna de mis y mis compañeros desean hacer uso de la voz en asuntos generales? El diputado Óscar Herrera. Muy buenos días a todos. Diputada presidenta, muchas gracias, compañeros diputados. Es un pronunciamiento. En medio de una pandemia mundial, por una justificada denuncia de abuso de autoridad por parte de la Policía del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, por aprehensión injustificada y muerte de y en contra de Giovanni López, hecho que ha puesto en grave riesgo el Estado de Derecho en Jalisco, en donde es claro que el gobierno del Estado fue sorprendido, no por los manifestantes, parientes y amigos, que acudieron a reclamar justicia y celeridad ante el tortuguismo o la aparente impunidad por parte de Fiscalía, sino por verdaderos grupos delincuenciales que con ese pretexto se inmiscuyeron con el propósito de desprestigiar en el ámbito nacional al gobierno de Jalisco, agrediendo a policías, dañando edificios públicos y privados, así como robo y destrozo de computadoras, escritorios, sillas, patrullas de policía que fueron quemadas, etcétera. Todo ciudadano que participa en un hecho delictivo con las evidentes pruebas y su derecho a la defensa debe ser detenido y juzgado y sentenciado también. Conservar el Estado de Derecho es nuestra responsabilidad. Debemos garantizar el respeto a los gobiernos municipales, estatales y federales, lograr la coordinación y revisión permanente de los procesos judiciales. Es momento para evaluar y proponer cambios al modelo penal acusatorio y su adecuada aplicación. Que nadie desestabilice nuestro Estado de Derecho, así como el irrestricto respeto a los derechos humanos de policías y ciudadanos. Aboguemos por una verdadera cultura de paz. Ningún desaparecido más en Jalisco. Es imperante y necesario que el fiscal rinda cuentas a este poder. Atentamente, su servidor. Muchas gracias. En uso de la voz, la diputada Rosy Fregoso. Gracias, diputada presidenta. Compartimos nuestro sentir como representación parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México ante los hechos ocurridos en torno al joven Giovanni. Lamentamos y condenamos el asesinato de Giovanni y exigimos una investigación exhaustiva y apegada a derecho. Confiamos en que la autoridad establezca lo sucedido y castigue a los responsables. Pedimos se garantice en todo momento la protección y seguridad de los familiares de la víctima dentro de todo procedimiento. Reiteramos y coincidimos sobre el derecho a realizar manifestaciones de manera pacífica. Por ello, nuestro compromiso de impulsar la cultura de la paz. Violencia genera violencia. Y la conciliación política como herramienta para transitar a un bienestar. Condenamos el abuso de autoridad y el uso de la fuerza policíaca sin respetar los derechos humanos al momento de realizar las detenciones.
Es momento de unión y de trabajar por la unidad de todos los jaliscienses. Hay irritabilidad en la sociedad por los hechos sucedidos y es entendible, pero debemos estar conscientes que nos enfrentamos a un gran problema de salud que es el COVID-19 y que esto ha desatado, por lo que debemos buscar hacer conciencia y unirnos como jaliscienses, siendo momento de redoblar esfuerzos en las medidas sanitarias, la sana distancia, el aislamiento social y de pensar en las consecuencias que puede traer el no actuar responsablemente. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. En uso de la voz, el diputado Gerardo Quirino. Muchas gracias, Presidenta. Sin duda, lo sucedido en este fin de semana ha simbrado no solo a Jalisco, sino a México. Por un lado, la rabia de policías del municipio de Ixtlahuacán que detienen a un joven, Giovanni, que al día siguiente pues aparece muerto. Un tema que tenía más de un mes. Por otro lado, la indignación al ver el actuar de algunos policías ministeriales que de manera deliberada ejercen violencia y detienen a unos jóvenes, que por fortuna fue una situación que no llegó a más y se pudo controlar, y estos jóvenes están a salvo en sus casas. Por otro lado, la reflexión de cómo se dieron estos hechos, con un calificativo y con un tema específico: las manifestaciones con exceso de violencia. Creo que todos los que estamos aquí nos ha tocado participar en distintas manifestaciones, en distintas protestas, y nunca habíamos visto acciones como las que se vinieron dando, donde incluso se intentó matar a un policía, quemándolo. Esto nos debe llevar a la reflexión, porque no pierde Andrés Manuel, el presidente de la República, ni su partido político. Tampoco pierde el gobernador Enrique Alfaro, ni su partido político. No pierde el presidente de Ixtlahuacán, ni su partido político. En estos hechos perdemos todos. Todos estamos perdiendo y estamos comprometidos a juntos buscar alternativas de solución. Yo también creo que solo el pueblo unido es quien puede salvar a México. Estoy convencido. Pero para que eso suceda, necesita pasar algo antes: que sus representantes, su clase política, también se unan, que se reconcilien y que se busquen formas de acción al respecto. Jalisco no merece que nos enredemos ni en mezquindad, ni en politiquería chafa, y menos que intentemos hacer acciones por separado para buscar soluciones. Jalisco exige paz, y la responsabilidad es de todas y es de todos. Yo quiero pues llamar a todas y a todos ustedes a que nos unamos, a que busquemos cómo este Congreso represente una sola voz, la voz de los jaliscienses, y que así generemos acciones para buscar una solución de fondo. Y el primer planteamiento que quiero poner a consideración de ustedes es que podamos citar tanto al coordinador de Gabinete de Seguridad, Macedonio Tamés Guajardo, como al fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, para comparecer ante este poder y nos puedan dar un corte hasta el momento de todo lo sucedido, que podamos escuchar, que podamos, ¿por qué no?, cuestionar, y que a partir de eso podamos juntos tener líneas de acción al respecto. Entonces, sería la primera propuesta que dejo sobre la mesa, y les diría que es el momento de reflexionar de qué lado queremos estar de la historia, de aprovechar una circunstancia tan delicada, tan grave, para buscar un efecto político, o de dar todo como ciudadanos, como seres humanos, para buscar una solución para un tema que lamentablemente está sucediendo. Es muy sencillo. ¿Por qué perdemos todos? Porque Ixtlahuacán es Jalisco y Jalisco es México.
Es cuanto, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Gracias, diputado Gerardo Quirino. ¿Alguien más en uso de la voz? El diputado Gustavo Macías. Es en este mismo sentido que han estado expresándose mis compañeros. Lamentar, por un lado, lo sucedido en Ixtlahuacán del Río, los membrillos, acá rumbo a Chapala. Pero además de hacer los señalamientos y lo que luego se provocó, el hecho de haber esperado tanto tiempo en esclarecer este crimen, pues es lo que ha desencadenado toda esta serie de desafortunados eventos que hemos tenido. Si es necesario que comparezca el fiscal, que comparezcan los encargados de la seguridad del Estado, para que nos expliquen la tardanza en las investigaciones, pero también nos expliquen que sí nos expliquen participó de las investigaciones que seguramente han llevado a cabo, quién participó en organizar estas violentas manifestaciones, pero también quién ordenó las detenciones ilegales que se llevaron a cabo en la Fiscalía y los señalamientos que se han hecho en torno a la participación del crimen organizado en las instituciones encargadas de brindar la seguridad. Yo creo que le han hecho mucho daño a esta institución estos últimos acontecimientos en el Estado, que sí es importante que con toda puntualidad puedan esclarecerse y puedan decirse aquí públicamente en el Congreso del Estado, con el ánimo de que la gente pueda recuperar la confianza en las instituciones que brindan la seguridad a los jaliscienses. Por eso es importante la comparecencia de estos funcionarios, pero además que se hagan las investigaciones en torno al actuar de los servidores públicos, pero también que se sigan las investigaciones en contra de quien actuó en forma violenta en estas manifestaciones y que al final, como bien se ha dicho, recuperemos la tranquilidad los jaliscienses, porque hay temas muy importantes. Por un lado está el recuperar la economía de Jalisco, por otro lado también por supuesto el tema de la seguridad que sigue generando que se sigue generando estragos en el Estado en ese sentido, y el asunto, por supuesto, de la salud, que es el más importante, la pandemia que aún no se termina y que estamos en una etapa crítica, y si seguimos con pues estos temas que, insisto, han generado incertidumbre en la sociedad, pues esto no ayudará a que Jalisco recupere su economía, pero sobre todo recupere su salud. Es cuanto, diputada presidenta. Sí. Y también el asunto que había comentado anteriormente, que si de una vez pudiéramos votar, autorizar para que el miércoles sesione el pleno del Congreso y se puedan recibir las iniciativas en materia electoral que seguramente los diversos grupos parlamentarios están preparando por los plazos que tenemos. Recuerden que son 48 horas según lo establece el artículo 132B de la Ley Orgánica del Congreso del Estado. Es cuanto, diputada presidenta. Al final de la discusión, claro, vamos a someter a votación el acuerdo interno que nos propone. Ahora el uso de la voz, la diputada Mariana Fernández.
Gracias, diputada presidenta. Además de las comparecencias del fiscal y el coordinador del Gabinete de Seguridad, a mí me interesaría mucho, más que entrar en un debate el día de hoy en la Junta de Coordinación, me interesaría mucho que también viniera a una reunión de trabajo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que parte lo trascendental de estos 2 días oscuros que ha tenido Jalisco es el acompañamiento que se le ha dado a los detenidos, a los jóvenes que fueron levantados por la propia Fiscalía o de elementos de la Fiscalía, y también el acompañamiento que se le va a dar a los policías que en estos momentos están siendo juzgados para evitar que en cualquiera de los 3 casos se estén cometiendo injusticias, y sobre todo que Derechos Humanos haga lo que tiene que hacer, que es salvaguardar los derechos humanos de todos los jaliscienses, y ver qué ha hecho, cuántas quejas ha levantado en medio de todos estos temas. Me interesaría mucho que viniera también el licenciado Barrón a platicarnos qué ha hecho la comisión durante esta semana. Muchas gracias. En uso de la voz, el diputado Salvador Caro. Muchas gracias, presidenta. Compañeras y compañeros integrantes de política. Miren, Jalisco fue testigo de actos inauditos, cobijados a través de una estrategia muy perversa que buscaba hacerle daño a las instituciones, que buscaba ponerlas de rodillas, que concitaba muchísimos intereses, alianzas que pues era difícil concebir, pero que quedaron bien reflejadas en este propósito, repito, de arrodillar a las instituciones, que por supuesto tomó por sorpresa a las autoridades, pero que hoy podemos decir que afortunadamente no lo lograron. Nuestra bancada está del lado de las instituciones, del lado de la paz, del lado del diálogo, del lado del respeto a la institucionalidad, buen funcionamiento, donde sin duda quedó demostrado que hay de oportunidad. Miren, me llama mucho la atención, repito, esa estrategia perversa que demuestra un desconocimiento de la evolución histórica de nuestro Estado. Nunca las hordas han penetrado en la vida de los jaliscienses. Nos podemos remontar a la colonia, posteriormente a la Guerra de Independencia, que nunca trastocó el orden, el funcionamiento y las relaciones políticas, sociales y económicas al interior del Estado. El siglo XIX fue sumamente convulso y los jaliscienses, los zapatillos, siempre encontraron las maneras para mantener en equilibrio sus intereses, para no dejarse invadir por propósitos ajenos a sus prioridades. El tiempo evolucionó, avanzó, y ya entrado el siglo XIX, en 1871, si mal no recuerdo, tuvimos la peor amenaza. Las hordas encabezadas por el conservador, siempre los conservadores, el Tigre de Álica, que buscó no solamente desestabilizar la vida política y económica, sino que trató de tomar la ciudad. Y por supuesto estuvo ahí la figura gallarda de Luis Ignacio Vallarta y el temple y valentía de Ramón Corona. Y nos pasamos a la revolución y sucedió lo mismo. Nunca fue ni violentada
la forma, el estilo de vida de los jaliscienses. Y ya no se diga en el siglo XX que ante la fortaleza de nuestro Estado, buscó siempre robar fuerza a las ventajas que tenía la vida de los jaliscienses. Y superamos estos embates y estamos superando estos y superaremos los que vengan. Yo quiero expresar que hay 4 puntos de convergencia con las muy bien ponderadas posiciones de todos los coordinadores parlamentarios, de todos los presidentes de bancada que me antecedieron. Primero, coincidimos que caiga todo el peso de la ley contra los responsables de la muerte de Giovanni. Toda nuestra disposición para que fluyan las decisiones y los procesos que se tengan que llevar a cabo. Segundo, estamos abiertos y creemos que puede tener un sentido de urgencia el diálogo con las autoridades responsables de seguridad pública y procuración de justicia. Creo que esto sería sano para la vida pública y también para la paz y la tranquilidad de nuestro Estado. Tenemos que conocer cómo fueron viendo los sucesos nuestras autoridades. Y tercero, creo que este Congreso, en todo esto, tiene que estar trabajando a favor de los derechos humanos y tener un diálogo cotidiano sobre estos sucesos con el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Yo creo que fue positiva la entereza del Poder Ejecutivo Estatal de respetar las libertades hasta el exceso. Sin duda hay cuestiones que, repito, son ventanas de oportunidad para el buen funcionamiento institucional y eso lo vamos a revisar juntos con los responsables. Y cuarto, retomo el llamado oportuno y responsable de mis compañeros a la unidad de los jaliscienses. Jalisco está por encima de estrategias perversas que busquen su desestabilización. Vamos a reconocer que no es tiempo de mezquindad ni lucro político. Es tiempo para salir adelante de la crisis sanitaria. Es tiempo económica y es tiempo de paz social en Jalisco. Y creo que estos puntos nos unen a todos. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, diputado Salvador Caro. Yo también quiero hacer uso de la voz en este sentido. Obviamente, Giovanni López es la muestra de lo que se vive en Jalisco. No podemos hacer oídos sordos ni podemos cegarnos de lo que está viviendo Jalisco día a día. La inseguridad, la impunidad, la corrupción es el pan de cada día de todos las y los jaliscienses. Hablamos de unirnos por las y los jaliscienses, hablamos de que no haya mezquindad, que no se politice, pero desgraciadamente el gobernador politizó el tema. Sale y dice que en los sótanos de Palacio Federal, que el presidente Andrés Manuel, que Morena, eso es
muy grave e irresponsable. Todo aquel que señale tiene que tener las pruebas en la mano para poder decir, fuiste tú. El grupo parlamentario de Morena no se responsabiliza de lo pasado el 4 y 5 de junio. Eso es el hartazgo de la gente. La gente ya no puede seguir viviendo así. Jalisco necesita gobernabilidad. Estoy de acuerdo. Citemos al señor Macedonio, a Gerardo Octavio Solís, al señor Barrón para que nos explique, nos dé tema de derechos humanos. Adelante. Sí nos sumamos, como Morena nos sumamos, pero también no vamos a permitir que vengan y nos hagan señalamientos sin tener las pruebas necesarias. Después sale el gobernador con otro tema. Ya no, ahora también es la delincuencia, el crimen organizado, que están en fiscalía. Lo hemos visto, los policías que detuvieron. No hay que buscar chivos expiatorios, hay que revisar, hay que hacer un análisis de lo que se está pasando. Fiscalía no es de hoy, Fiscalía tiene años. Morena lo dijo, por eso votamos en contra de Gerardo Octavio Solís. Les hicimos los señalamientos, tenía procesos de derechos humanos y nadie hizo caso. Nadie, ningún policía, ninguno de fiscalía, nadie va a hacer acciones por su propia cuenta. Todos tienen quien los mande. Duro, sí, hay alguien quien los mande, hay una cadenita. Pero si es para sumar, nos sumamos. Pero el que señale tiene que tener las pruebas necesarias. Es cuanto en este sentido. Ahora vamos a someter el acuerdo legislativo del diputado Gustavo Macías. Está a su consideración debido a que ya están en uso de la voz el diputado Salvador Caro. Presidenta, en serio, la invitación de Movimiento Ciudadano, de nuestra bancada, era a seguir adelante, a dejar atrás el pasado y a sentarnos a reconstruir sobre la base que están proponiendo los grupos parlamentarios, el trabajo con la Comisión de Derechos Humanos, las comparecencias, etcétera, etcétera. Pero, bueno, dado que existe, voy a poner a su disposición, y de quien lo desee, chats de líderes de Morena que estuvieron operando en los actos vandálicos. No me estuvieron coordinando esfuerzos para que se dieran estos sucesos. Ahí están personas que tienen aspiraciones a alcaldías, ahí están personas que tienen liderazgos, etcétera, etcétera, para que usted los revise. Y bueno, pues también no tiremos la piedra y escondamos la mano. Pues las disputas por el poder pues son así, pero también la responsabilidad que nosotros tenemos es con la vida institucional del Estado. En unos momentos más, al concluir la sesión, tendrá usted esos chats, tendrá usted esa información. Muchas gracias, diputado Salvador Caro. Con gusto los recibo. Nada más sí me gustaría saber quién fue la fuente o quién se los entregó, que sea un chat real y no inventado, porque hemos visto muchas noticias inventadas. Y también, como lo he dicho, si hay pruebas hay que presentarlas. No puede haber impunidad, así sean de Morena. La cuestión es señalar los actos y hechos que se están haciendo. Y si es así, con mucho gusto lo recibo y lo invito a que también se pueda hacer un procedimiento y que se presenten estas pruebas para que los que hicieron estos hechos se responsabilicen de ellos. Téngame confianza, Presidenta, y repito, lo pasado, pasado.
Muchas gracias, diputado. Ahora continuamos con la sesión y el acuerdo legislativo del diputado Gustavo Macías. Como ya todos son sabedores del contenido, en votación nominal se les pregunta, por lo cual solicito al secretario de la Junta tome el sentido del voto. Como lo indica, diputada presidenta. Diputado Salvador Caro Cabrera. Diputado Gustavo Macías Zambrano. Diputada Erika Pérez García. Diputada Mariana Fernández Ramírez. Diputado Gerardo Quirino Velázquez Chávez. Diputada Rosangélica Fregoso Franco. Diputado Óscar Herrera Estrada. Se informa, ciudadana presidenta, 7 votos a favor, 0 contra, 0 abstenciones. Muchas gracias, licenciado. Se declara aprobado el contenido del acuerdo legislativo puesto a su consideración, por lo que se instruye al secretario técnico proceder conforme al artículo 49, fracción 2 de nuestra ley orgánica y darle el seguimiento respectivo al acuerdo legislativo aprobado. Y también, como ya se comentó, hacer un acuerdo entonces para que venga a comparecer el señor Macedonio Tamés. Yo pido también que el señor Octavio Gerardo Solís y el Barrón, el presidente de Derechos Humanos, también a nivel nacional. Entonces, instruyo al secretario para que se ponga a hacer los acuerdos y los distribuya para que los puedan revisar y acordar las fechas en que vayan a venir aquí para hacer la comparecencia. No habiendo más asuntos por tratar y habiéndose desahogado el orden del día a las 11:25 horas de este lunes 8 de junio del 2020, se da por concluida esta reunión de la Junta de Coordinación Política de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, correspondiente al segundo periodo del año de ejercicio constitucional. Muchas gracias, que tengan un buen día.